Seguimos en Hoy Nos Toca para todo el análisis de lo que sucede en nuestro país. Vamos a comentar toda la situación policial y el reclamo que ya tiene 3 días con Gerardo Milman, que es exsecretario de Seguridad Interior. Milman, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. En principio, quisiera preguntarle cómo usted analiza la situación de la policía con años de postergación en su situación salarial, de formación, de equipamiento y demás. ¿Y por qué ahora en algún punto se exacerba esta situación, este reclamo? Bueno, obviamente, como usted dice, Diana, la policía de la provincia de Buenos Aires es una policía mal paga, una policía que durante toda esta etapa de cuarentena ha estado entre los trabajadores esenciales, ocupando la vía pública, lo ha hecho que también tuvieran un alto porcentaje de contagios, llevándoselo a sus domicilios. El gobierno de la provincia les suministró escasísimos recursos sanitizantes, les deben lo que se llama en la provincia de Buenos Aires las horas cores, que son unos 40 pesos por hora, ellos dicen que es el valor de un alfajor. Se los deben hace 4 meses, el básico es de 35.000 pesos, pero hay todo un componente hoy que lo tenemos todos los argentinos, digamos, el encierro, el temor a infectarse, un aumento de la inseguridad, esto sumado a todos los problemas históricos que tiene la policía bonaerense, me parece que ha hecho que se haya roto la cadena de mandos en la provincia de Buenos Aires. Con toda esta circunstancia y la organización que se viene dando y la tensión que viene creciendo en algún punto en la protesta, ¿usted cree que los oficiales o la policía, los integrantes de la policía, no toman dimensión de la gravedad institucional que significaba ir a la Puerta de Olivos? Bueno, me parece que lo que hay es un clima, como dije recién, de quiebre de la cadena de mandos, y eso provoca una anarquía. Entonces hay los grupos de las departamentales norte de la policía de la provincia de Buenos Aires, la de Olivos, la de San Isidro, la de Tigre, la de San Fernando, fueron hasta ahí pensando que era un buen lugar para reclamar. La verdad que yo de ninguna manera creo que institucionalmente el espacio que ocupa la máxima magistratura, independientemente de quién sea, de la nación, con policías utilizando móviles policiales y con sus armas en el cinturón, haya sido feliz. Creo que hasta los mismos policías que están en Puente 12 se comunicaron con ellos para desarticular esto, porque era obvio que una manifestación de reclamo que podía tener empatía, que puede tener empatía, que puede ser razonable, había encontrado una manera de reclamar que no era razonable y que esa empatía empezó a cortarse. Ahora, usted estuvo a cargo del gobierno nacional en el área de seguridad. Recién hablábamos con el legislador de la ciudad de Abrevalle y decía, esto no le corresponde de solución al gobierno nacional, sino que le corresponde exclusiva solución al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted coincide? El responsable de las fuerzas de seguridad de la policía de la provincia de Buenos Aires es el gobernador, en este caso el gobernador Kicillof. Él es el jefe de la policía, ni siquiera el ministro, que puede ser removido, quien ha elegido el pueblo de la provincia de Buenos Aires para gobernar y darnos seguridad. Yo soy ciudadano bonaerense, vivo en el Gran Buenos Aires. Hoy en el Gran Buenos Aires hay más temor a la inseguridad que al COVID-19, y esta es una realidad incontrastable. Por lo tanto, el gobernador tiene que recuperar confianza, tiene que encontrar interlocución, tiene que buscar la manera de resolver algunos de los problemas que plantea la policía, y obviamente hemos tenido una dialéctica entre el ministro de Seguridad de la provincia y la ministra de Seguridad de la Nación, que, porque esto ha generado un efecto contagio. Ha habido manifestaciones en Santa Fe, en Chubut, petitorios en Santa Cruz, hay rumores en muchas otras fuerzas también. Se dispersó por el país. El contagio es muy peligroso y lamentablemente esto se ha llevado adelante por la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene una integración de 90.000 integrantes. Es la fuerza policial más grande de la Argentina. Por lo tanto, sí, yo comparto con Sergio Brevalla, el gobernador de la ciudad, de que la responsabilidad es del gobernador. Nico.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Milman? Le hago una consulta desde el punto de vista de la responsabilidad política, más allá de la cadena de mandos que se ha visto en los últimos días totalmente cortada. Cuando uno habla del Ministerio de Salud, no duda nunca de que el ministro es un especialista en el área. Generalmente son médicos con máster en administración. Cuando uno habla de cualquier otra área, se encuentra con especialistas en esa área. Y cuando uno habla en seguridad y hace un raconto, se encuentra con abogados, contadores, odontólogos, médicos, y que terminan aprendiendo sobre la gestión. En defensa pasa lo mismo. Por ahí no es hora de que la política, al momento de designar a los funcionarios a cargo, se lo pregunto a usted como exfuncionario, tenga personas más capacitadas de entrada, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en este momento, Sergio Berni es un médico, más allá de que se presente como teniente coronel. Es médico, abogado y coronel. Coronel por el escalafón médico, nunca fue militar. Teniente coronel, exactamente. La verdad es que el ministro Berni, ya cuando fue secretario de Seguridad de la Nación, en el pasado gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tuvo el mismo problema, se le levantó la gendarmería y la prefectura. O sea que aparentemente tiene un pésimo vínculo y además, cuando uno trabaja en estas áreas, uno esto lo percibe con anterioridad. Uno no se desayuna un día a la mañana prendiendo un programa de televisión y viendo los patrulleros, las sirenas y los policías en Puente 12. Esto uno lo advierte con anterioridad. Y ahí hay un error sustancial en no haber encontrado los canales de diálogo para que no se rompa la cadena de mandos y poder canalizar democráticamente un pedido que aparece como razonable y que tiene que tener una solución. Hay que poder encontrar a los trabajadores esenciales, en este caso fuerzas de seguridad, pero también a los médicos y algunos otros que han sido y son hoy en día durante la cuarentena trabajadores esenciales del Estado, una diferenciación con otros trabajadores del Estado que no concurren a sus lugares de trabajo y tienen esa oportunidad. Estos están en un lugar, se contagian, llevan el virus a sus casas. Había que encontrar ese canal de diálogo. Es evidente que ha habido una mala praxis, para decirlo en términos médicos, ya que mencionó que el ministro es médico, pero el ministro tiene una experiencia como secretario de Seguridad de la Nación y la verdad la experiencia muestra que ha repetido el error en 2 oportunidades. Milman, esto también acá Giselle Rumo que le quiere preguntar. Sí, ¿qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Giselle? Uno de los debates de fondo también es si las fuerzas policiales deben sindicalizarse. Ellos están pidiendo tener un representante gremial, porque dicen que se cometen abusos, como les hacen pagar chalecos, un montón de cosas, pero por otro lado tienen armas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Con que se sindicalicen? La verdad es que la Corte Suprema en el 2017, por 3 votos contra 2, resolvió que es anticonstitucional en la Argentina que las fuerzas de seguridad se sindicalicen. Así que es un debate que por lo menos, mientras tengamos esta integración de la Corte, está saldado. Así que en mi opinión vale poco, hay un fallo que resolvió el problema y las fuerzas de seguridad no pueden sindicalizarse en Argentina. A pesar de las expresiones, por ejemplo, de la ministra de Seguridad de la Nación, que ha escrito notas a favor de la sindicalización. Milman, de hecho acá tenemos información con Nicolás Luca para seguir con su análisis al respecto. Contanos, Nico. Sí, bueno, el fallo de la Corte que dictaminó que la policía, puntualmente la policía bonaerense, se refería a la bonaerense, pero bajó para todas las fuerzas policiales y de seguridad de la nación en distintas provincias, fue tan polémico que fue aprobado 3-2. O sea, no se pusieron de acuerdo ni por mayoría, claro. O sea, fue mayoría simple, 3 contra 2, y se tuvieron que amparar en la reforma constitucional del 57, que para la mayoría constitucionalistas, incluyendo al máximo histórico Vidal Campos, era una reforma bastante floja de papeles porque no estaba proscripto el peronismo. Después ampararon que el 14 bis no corre para todos los trabajadores de la nación, y ahí se ampararon en la legislación provincial, en la ley 13.928, que es el estatuto del policía bonaerense. Pero esa ley no dice que no tienen derecho a huelga, lo dice la reglamentación 1050 del año 2009 del gobernador Daniel Scioli, con lo cual de eso se agarran todavía el
el gremio de policías que no está inscripto ni reconocido por nadie para seguir reclamando. Países en el mundo que tienen gremios, te puedo mencionar a casi todos los del primer mundo. Estados Unidos, tiene, la New York PD, la policía de Nueva York, tiene sindicato. Canadá, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia, Uruguay, acá al lado, tienen sindicatos. Y es algo muy sencillo, tareas esenciales. ¿Los médicos pueden hacer huelga? Sí. ¿Pueden cerrar las guardias? No. ¿Un policía puede hacer huelga? Sí. ¿Pueden dejar de patrullar? No. No. ¿Qué es Pero lo bueno, que se cuestiona en algún punto? exactamente eso eran los cuestionamientos que venían, pero bueno, todo hace creer que después de ese fallo de la Corte, nunca más. ¿Usted, Milman, cree que Bueno, se va a lograr eso en la Argentina? Bueno, pero ese fallo de la Corte que menciona, que yo había mencionado antes, que es del 2017, de 3-2 efectivamente, inclusive los dos que votaron a favor de que se podía sindicalizar la policía, están de acuerdo, o sea, en ese punto los 5 miembros de la Corte coincidieron de que no existe el derecho a huelga, no están amparados por el 14 bis de la Constitución Nacional. O sea que en la sindicalización salió 3-2, pero en el tema de la huelga compartieron estar en 5 votos en contra de que pudieran realizar una huelga. No, Maqueda estuvo en Que son disidencia. trabajadores especiales, que son trabajadores armados, pero la verdad es que las policías pueden pedir esto, no me parece mal, digo, para nada, pero no me parece que sea el fondo de cuestión, porque recién hablabas, Nicolás, de los médicos tienen sindicato y cobran salarios miserables también en la provincia de Buenos Aires, así que Sí, van a pero huelga. serviría para tener un interlocutor en caso de que haya... pero por eso Claro, tener un sindicato a veces no resuelve todos los problemas. Claro. Porque cuando hay dificultades económicas, podemos tener miles de sindicatos que no llenan de plata los bolsillos de la gente. No sé Me si- parece una sí. discusión secundaria, dada la alarma que tenemos de 3 días con la policía en la calle, con la policía protestando, con el gobierno provincial que dilata la situación y con un problema real, porque la inseguridad, insisto, en el Gran Buenos Aires es la principal demanda de los ciudadanos. No sé, Nico, si No, tenés sí. alguna duda al respecto, quiero pasar a la economía. Es brevísimo, es simplemente para comentar que la mayoría de los países que sí tienen sindicatos lo hicieron por una cuestión de no tener un doble comando, sino que nadie duda de la línea de mando del jefe de la policía, pero que el jefe de la policía a veces puede desconocer las realidades económicas o de faltantes de insumos de distintos policías que están en la calle y para eso está el sindicato. Claro, los reclamos no hay, del día a no hay día. competencia, conflicto de intereses entre unos y otros. Facu. ¿no? Sí, Milman, me pregunto, digamos, qué lectura hace usted sobre todo de la jugada política del gobierno, que si bien, por ejemplo, con lo que equivale una semana de IFE, pudo haber resuelto todo el reclamo salarial por un año de la policía bonaerense, prefiere ir a birlarle el presupuesto a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, donde había un problema, el presidente creó 2, así que creó un conflicto político con la ciudad de Buenos Aires, que ya lo venía anunciando, porque la semana pasada dijo que era opulenta, la vicepresidenta hace unos meses dijo que le daba los helechos de la ciudad de Buenos Aires y veía la matanza, digamos, así que venían anunciando, ya habían hablado en el mes de marzo respecto de que le querían sacar la coparticipación. Para mí, mi opinión es absolutamente inconstitucional. El expresidente Macri le cedió el poder de policía a las fuerzas federales con un cálculo a la ciudad de Buenos Aires, con los recursos, como establece la Constitución Nacional, y él agarró del presupuesto nacional que administraba como presidente de la Nación, le cedió, como dice la Constitución, insisto, a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, no puede la Nación meter la mano en el bolsillo de la ciudad y dárselo a otra provincia. Sí podría haber resuelto, con sus propios fondos federales, darle a la provincia de Buenos Aires otro caudal de dinero. Pero acá lo que hace es meterle la mano y dice, estamos haciendo un sacrificio enorme como si fuera plata de él, cuando es plata de los porteños. Milman, con la protesta policial, ¿se podría hablar de sedición? Bueno, seguramente deberá actuar un fiscal, deberá actuar la justicia y encuadrar en qué lugar hay de todo. La protesta ha sido en muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo lo que vimos en la Puerta de Olivos que lo que se ha visto en otros lados. Yo no tendría una conducta generalizada, pero tampoco
me parece que hoy la solución sea ir por encauzar a quienes se han manifestado, porque la verdad es que los ciudadanos bonaerenses necesitamos que la policía vuelva a recorrer las calles. El Gobierno Nacional hace una semana habló de un plan multimillonario de seguridad, de 40.000 millones de seguridad, pero se olvidó del bolsillo de los agentes. Entonces, es muy difícil decirle a los agentes que voy a gastar 40.000 millones de pesos en seguridad en la provincia de Buenos Aires, pero no tengo plata para ponerle en los bolsillos a los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que tanto él como el propio ministro Berni, que ha tenido una política de maltrato, si se quiere, de no poder canalizar, de no poder ver que esto estaba pasando subterráneamente, han conseguido quebrar la cadena de mandos, y el gobernador debe recuperar ese lugar de confianza para que podamos tener institucionalidad. Gracias, Milman. Que tenga buenas noches. Igualmente a ustedes. Buenas noches. Ya venía desde hace 15 días.